Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de textos fascinantes que giran en torno a una sola palabra. Una palabra que puede sonar un poco antigua, ¿no? Totalmente. La palabra es piedad, pero lo que proponen estos documentos es que, lejos de ser algo de museo, es una de las ideas más prácticas y, más desafiantes que existen. Y las fuentes son muy variadas. Sí, tenemos de todo. Desde guías para interpretar bien los textos, análisis de las palabras originales en griego, hasta aplicaciones súper directas para el mundo de hoy. Así que el objetivo es claro. Sí, nuestra misión es destilar de todo esto qué es la piedad genuina. Y para arrancar, hay una frase que me dejó pensando. A ver. Citando 1 Timoteo dice, «Ejercítate para la piedad». O sea, la idea de que no es algo que uno siente, sino algo para lo que se entrena. Como un atleta. Exacto, como un atleta. Y eso ya cambia todas las reglas del juego. Totalmente. Y esa idea del entrenamiento intencional es el corazón de todo el material. Pero antes de ponernos a entrenar, las fuentes insisten en un paso previo. ¿Cuál sería? Saber leer el manual de instrucciones. Uno de los documentos advierte sobre el peligro de llegar a los textos bíblicos con nuestras propias ideas y, forzarlos a decir lo que queremos. Claro. Imponerle al texto nuestro propio significado. Exacto. Y propone un método muy simple. Primero, observar. Solo ver qué dice el texto, sin añadirle nada. Ok. Primer paso, observar. Segundo, interpretar qué significa en su contexto. Y solo al final, aplicar. ¿Cómo nos cambia la vida? Justo. Y se basa en 2 Timoteo 2:15, que habla de usar bien la palabra de verdad. Porque sin esa base, cualquier cosa que construyamos será sobre arena. Pues sí, sobre arena. Claro, es como intentar armar un mueble sin leer las instrucciones. Seguro terminas con piezas de más y una silla que se tambalea. Una analogía perfecta. Bueno, entonces con esa base de cómo leer, vamos al centro de la cuestión. ¿Qué es exactamente la piedad? Las fuentes se van directo a la palabra griega. Eusebia. Eusebia. Y lo primero que aclaran es que traducirla como religiosidad se queda muy corto. Cortísimo. La idea literal es algo más como adoración bien dirigida O reverencia apropiada. justo eso, apropiada. Esa distinción es crucial. No se trata solo de la cantidad de devoción, sino de la calidad. Y de la dirección de esa devoción. Exacto. Y lo que es aún más fascinante es dónde aparece esta palabra. Uno de los análisis se enfoca en 2 de Pedro capítulo 1. Ok. Y ahí, la piedad, la eusebia, no es una virtud solitaria, para nada. Es un eslabón en una cadena que se debe construir con diligencia. Una cadena. O sea, ¿hay un orden específico? Muy deliberado. Empieza con la fe, luego la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia y, justo después, la piedad. Un momento, eso me llama la atención. ¿El orden? Sí. Uno instintivamente pondría la piedad, la devoción a Dios, como el punto de partida, ¿no? Pero aquí la ponen después de la paciencia. La hipomoné, en griego. Hipomoné. ¿Por qué ese orden? Sugieren que no se puede ser piadoso sin haber pasado por la dificultad, porque, si recuerdo bien nuestra charla anterior, la paciencia no era solo esperar tranquilamente. Esa es la clave. Y qué bueno que lo conectas con lo que hablamos antes. La hipomoné no es la paciencia de la sala de espera del médico. No, bajo fuego. Es aguantar cuando todo te dice que renuncies. ¡Wow! Y la idea radical que presentan los textos es esa. La reverencia genuina hacia Dios, la eusebia, no nace en la comodidad de una vida sin problemas. Nace en la prueba. Nace precisamente cuando nuestra fe ha sido probada y hemos aprendido a perseverar. Es la confianza que se forja en la tormenta, no la que se presume bajo el sol. O sea que las pruebas no son un obstáculo para la piedad. Son el gimnasio donde se entrena. Eso le da un giro de 180 grados a la idea de una vida bendecida como una vida fácil. Entonces, si la piedad auténtica se forja en la prueba, me imagino que las fuentes hacen una gran diferencia entre ser piadoso y simplemente... Parecerlo. Claro, parecerlo. Porque vemos mucha religiosidad que parece pura apariencia. Absolutamente. Los documentos trazan un contraste muy nítido entre la eusebia y lo que llaman la piedad del mundo. ¿Y cómo la definen? Uno de los textos usa 1 de Juan.
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es una devoción dirigida hacia el yo. Hacia uno mismo. Sí. Sí. Y para ilustrarlo, recurren al ejemplo más potente de la Biblia: los fariseos. Ah, claro. Jesús los llama sepulcros blanqueados, por fuera impecables, maestros de la ley. Cumplidores de cada ritual. Pero por dentro, dijo Jesús, estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Su corazón estaba a kilómetros de la justicia que decían defender. Sepulcros blanqueados. Es una imagen fuertísima. Y me parece que uno de los documentos le da una actualización a esa idea, ¿verdad? Sí, acuña un término muy actual: cristianos de plástico. De plástico. Describe esa fachada de santidad que no se corresponde con una vida transformada. La persona que en público es un modelo, pero luego escuchas cómo trata a un mesero o cómo habla de sus compañeros, y algo no cuadra. Esa inconsistencia. Esa es la antítesis de la piedad. Los textos se apoyan mucho en 2 Timoteo 3:5, que describe a personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tienen la forma, pero no el poder que transforma. Justo eso. Y ahí entra otra distinción clave que encontré, citando el libro de Santiago. Dice que una señal de esta religiosidad de plástico es una lengua sin control, que habla una cosa, pero vive otra. En cambio, Santiago da una definición de la religión pura que es sorprendentemente práctica. Dice que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cero sentimentalismo, pura acción. Exacto. No habla de rituales, sino de acciones concretas y de integridad. Y todo este contraste nos lleva a una pregunta central que se extrae de los textos, una que es muy, muy personal. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿se está viviendo para Dios o con Dios? ¿Para Dios o con Dios? Suena parecido, pero no lo es. No lo es. Vivir para Dios puede convertirse en una actuación, un cumplir deberes para ganar puntos o mantener una imagen. Es la religión de los fariseos. La apariencia. Mientras que vivir con Dios implica una relación, una comunión constante que te va transformando desde adentro hacia afuera. La primera es la cáscara, la segunda es la esencia de la eusebia. Entendido. Entonces, si la piedad se entrena, se forja en las pruebas y se trata de vivir con Dios, ¿cómo se ve ese entrenamiento en el día a día? ¿Cuál es la rutina de ejercicios? Bueno, las fuentes agrupan esta rutina en lo que llaman disciplinas espirituales y las dividen en dos. Personales e interpersonales, imagino. Exacto. Las personales son las que uno podría esperar: la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, pero con un matiz muy importante. A ver. Por ejemplo, sobre la meditación bíblica, se aclara que no es solo leer información para un examen. Es rumiar la verdad, dejar que pase de la cabeza al corazón. Que te incomode, que te mueva. Que te conmueva, hasta que la obediencia no sea una obligación, sino una respuesta voluntaria de gratitud. Y supongo que esto no es un deporte individual. La piedad no se practica en una cueva, aislado del mundo, ¿cierto? Para nada. Ahí es donde entran las disciplinas interpersonales, que son igual de cruciales. La vida en comunidad. La vida activa en una comunidad de fe. La adoración junto a otros, el servicio desinteresado, el rendir cuentas. Las fuentes son claras. La piedad que no se puede practicar en comunidad probablemente no es piedad genuina. Es en el roce con otros donde el carácter se prueba y se pule. Justo ahí. Y todo esto suena muy teológico. Pero lo que realmente me impactó es cómo las fuentes lo aterrizan en el día a día. Hablemos de esas aplicaciones. Por ejemplo, en la familia. Sí, la familia, el llamado no es solo a tener momentos formales de oración, que son buenos, sino algo mucho más profundo. ¿Cómo qué? Como lo que se describe en Deuteronomio 6. La idea es que la fe se entreteja en el ritmo normal de la vida, que se hable de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Exacto. La piedad se modela en cómo se resuelven los conflictos, en la integridad en la cena, en la gracia con la que se pide perdón. Ahí es donde los hijos ven si es real o es una máscara de domingo. Eso es muy desafiante. Y lo llevan también al ámbito profesional. ¿Cómo puede mi trabajo en una oficina o en una fábrica ser un acto de piedad?
A veces parecen dos mundos separados, pero las fuentes argumentan que son el mismo mundo. Citan Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. La piedad en el trabajo se manifiesta en la excelencia, en la ética, en la honestidad. Hacer tu trabajo con la máxima calidad posible se presenta no como una forma de impresionar al jefe, sino como un acto de adoración. Tu escritorio se convierte en un altar. Tu taller, tu camión, tu aula. Sí. Wow. Ver el trabajo así lo cambia todo. Y, finalmente, tocan un tema que es imposible ignorar hoy: la vida digital. La idea de ser un sepulcro blanqueado digital es increíblemente potente. Totalmente. Es muy fácil curar un perfil de Instagram que grite espiritualidad, pero que no tenga nada que ver con cómo tratamos a nuestra familia a puertas cerradas. Y las fuentes advierten que esa disonancia entre la persona online y la persona real es agotadora y, en el fondo, deshonesta. Claro, la piedad genuina busca la integridad, la coherencia. La pregunta que proponen que nos hagamos antes de publicar algo no es ¿esto me hace ver bien? ¿O me dará más likes? La pregunta es, ¿esto refleja honestamente a aquel a quien digo seguir? Es una llamada a la autenticidad sobre la búsqueda de la perfección online. Entonces, si tuviera que resumir todo lo que hemos extraído, la gran idea es que la piedad bíblica no tiene casi nada que ver con un sentimiento religioso o con cumplir una lista de reglas. No. Es una búsqueda disciplinada, activa, de una reverencia real por Dios, una cualidad que, contra toda intuición, se fortalece en los momentos difíciles. Se alimenta con prácticas diarias. Y se tiene que ver en cada rincón de nuestra vida, desde una discusión en casa hasta lo que publicamos en Internet. Has dado en el clavo. Y hay un punto final que los textos recalcan una y otra vez para evitar que esto se convierta en una nueva forma de orgullo. ¿Y es que? No es un logro humano. Dejan clarísimo que todo este proceso es posible únicamente por el poder divino de Dios actuando en la persona. No depende de nuestra fuerza. Para nada. La piedad en última instancia no es más que el carácter de Cristo reflejándose en nosotros. De hecho, uno de los pasajes más profundos, en 1 Timoteo, se refiere a Cristo mismo como el misterio de la piedad. Él es el modelo y la fuente de poder. Exacto. Es el modelo perfecto y la fuente de poder para que podamos vivirla. Qué buena forma de cerrar el círculo. Y para dejar una idea final para la reflexión, uno de los documentos plantea varias preguntas de autoevaluación, pero hay una que creo que encapsula todo lo que hemos explorado. A ver, ¿cuál? La pregunta es esta. ¿Mi vida se caracteriza por caminar en comunión constante con Dios o se reduce a tener momentos religiosos puntuales? Directa. Sí, en definitiva, la pregunta que queda en el aire, y que creo que es el gran desafío de estos textos, es si se trata de una vida vivida con Dios, o simplemente una vida actuada para Dios.